Se llama el Picasso coruñés, pero lo que vamos a ofrecer es también la otra cara de la moneda, que sería la Coruña de Picasso. Es decir, vamos a hacer un paseo por la ciudad y vamos a descubrir, bueno, pues esa villa de finales del siglo XIX, cómo es la sociedad en aquella época, qué le interesa, qué actividades se realizan. Bueno, vamos a descubrir un poco pues, el contexto, ¿no? Que Pablo descubre durante esos 4 años y qué influencias o qué guiños, digamos, le hace la propia naturaleza para él empezar a inspirarse y empezar a pintar, ¿no? No hay que olvidar que aquí es donde empieza su carrera. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer ahora una cosa. Yo me estoy haciendo experto en un programa de emisión en directo y ahora voy a hacer una cosa que me parece como de realizador de cine, que es pasar de una escena a otra. Así que ahora en un segundito deberíamos de estar viendo, vamos a ver, me deberíais de haber estar viendo a mí. Vale, ahora ya estaríamos en directo. Un placer saludaros. Es la primera vez que, que muestro aquí mi cara. Espero que también ayude un poco a humanizar lo que hacemos, ¿no? Y que veáis que detrás de todo esto pues hay el trabajo de varias personas. Tenemos, ya os decía al principio, con nosotros a Erika Ferreiro, que desde hace unos años pues estudia todo lo que es la marca Picasso, ¿no? Por así decirlo, y tenemos la suerte hoy de que esté aquí con nosotros para compartir un ratito su conocimiento y sus pensamientos, ¿no? Así que buenos días, Erika, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, en casa. Ya me imagino, ya. Bueno, pues nada, me imagino que has estado escuchando lo que he ido contando. Em, la idea que tengo yo es un poco que introduzcas esta etapa, ¿no? de Pablo Picasso en Coruña, que a lo mejor es un poco desconocida, ¿no? Para lo que es el gran público, pero que yo creo que es muy importante y yo creo que nos vas a ayudar a entender por qué. Entonces me gustaría preguntarte qué es Picasso para Coruña y lo contrario, ¿no? ¿Qué es la ciudad de Coruña para Picasso? O sea, cómo se retroalimentan esos dos conceptos, qué influencia tiene en nosotros y en él. Vale, bueno, me presento, yo soy Erika Ferreiro y trabajo con Manu para Turismo de La Coruña. Yo en concreto soy informadora turística en las oficinas de turismo. Además estoy haciendo un doctorado de turismo sobre las marcas museo. En concreto me centro en las marcas Museo Picasso, ¿no? De ahí un poco la relación que tengo con el artista. Todo esto empezó ya hace pues, casi 10 años con mi trabajo de fin de grado y desde entonces pues, he ido enlazando pues, máster tesis hasta el doctorado, un poco centrándome siempre en los museos, pero mucho en los museos Picasso, en la figura de Picasso y los museos que hay actualmente en diversas ciudades de España y del mundo. También os quería mencionar, antes de contestarle a Manu, el blog que tengo que se llama elverticecoruñés.com y donde recopilo un poco pues, información sobre Picasso y sobre Coruña, ya que en un momento dado me vi en la necesidad de encontrar información en Internet relacionada con este periodo. Es cierto que hay un par de libros publicados, pero en general ni los biógrafos de Picasso le hacen como especial mención a esta época, cuando yo, sin embargo, pienso que fueron 4 años importantes en su vida y que en la ciudad todavía quedan cosas que hay que señalar sobre Picasso, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de hacer el blog y durante como cerca de 2 años estuve recopilando información. Ahora es cierto que lo tengo así como un poco más aparcado, pero bueno, me gusta seguir teniéndolo activo para que la gente que en algún momento dado busque en Google algo relacionado con Picasso y con Coruña, pues tenga esa fuente de información. Precisamente el nombre del blog, el Vértice Coruñés, hace un poco referencia al triángulo picasiano que se dibuja sobre la península ibérica, haciendo referencia a las 3 ciudades en las que vivió la familia, tanto Málaga como Coruña como Barcelona, ¿no? Sabemos que Picasso nació en Málaga en 1881 y allí vivió hasta los 9 años. Luego, pues por motivos laborales del padre, que le ofrecieron un puesto de trabajo en la Escuela de Artes y Oficios aquí en Coruña, pues toda la familia se trasladó aquí a la ciudad. Aquí estuvieron cerca de 4 años hasta que, pues por el mismo motivo y otros más personales, toda la familia volvió a coger las maletas y se fue a la ciudad de Barcelona. Ese es el triángulo que se dibuja sobre la península ibérica y, bajo mi punto de vista, creo que Coruña es precisamente el vértice más oculto o olvidado de ese triángulo. De ahí un poco el nombre que le puse al blog. Si me preguntas qué significa Coruña para Picasso, yo destacaría 3 cosas fundamentales, ¿no? La primera fue pues un poco el primer paso que dio Picasso en firme como para decidir ya ser artista y ser pintor, que se traduce pues en haberse matriculado en la Escuela de Artes y Oficios o Bellas Artes que había aquí en Coruña.
una manera un poco de centrar sus estudios de cara a esta profesión. Por otra parte, la explosión artística que tuvo aquí en la ciudad, una vez que ya empezó a pintar y a aprender, como quien dice, a pintar y a dibujar, aquí fue donde creó más de 200 obras y las que hay que no se han reconocido, seguramente se hayan perdido por el camino. De esta manera él, pues en ese intento de no parar de pintar, también empezó a crear su propio arte, ¿no? Esto además yo creo que sentó la base más formal para que luego él desarrollara años después las diferentes etapas que durante su vida artística, ¿no? La etapa azul, la etapa rosa. Yo creo que esta fue como la base que le proporcionó a él luego desarrollarse ya de forma más personal. Y luego también otra cosa que significó Coruña para Picasso creo que fue pues, su relación con la muerte, ¿no? El descubrir la muerte en su entorno más cercano, con la muerte de Conchita, que luego nos va a explicar Manu, y creo que eso lo acompañó durante toda su vida. Sabemos que tuvo pues, realmente una fobia importante con la muerte, un miedo que le persiguió durante toda su vida y que incluso marcó una de sus etapas artísticas como la etapa azul, y muy posiblemente esto empezó aquí en la ciudad, ¿no? Con la muerte de la hermana. Y luego, por otro lado, ¿qué significa Picasso para Coruña? Pues bueno, lo que yo digo siempre, ¿no? Que es como una asignatura pendiente para la ciudad. Para mí es un diamante en bruto que hay que pulir, hay que cuidar y hay que mantener. Y creo que es nuestra responsabilidad pues, dar a conocer la historia que vivió Picasso aquí en la ciudad. Me parece que es algo bonito, me parece que hay obras tangibles que se pueden ver, sitios en la ciudad que él menciona y que se sabe que han estado presentes en su paso por la ciudad. Y yo creo que hay que cuidar un poco esta historia y sobre todo darla a conocer. Genial, pues yo creo que no podía haber mejor introducción para lo que vamos a tratar de hacer. Os explico, Erika está con nosotros vía videoconferencia a través de su móvil. Bueno, estamos montando aquí un sistema tremendo, pero nos va a seguir acompañando, aunque no la veáis, va a estar ahí detrás de cámara con nosotros para ayudarme un poco a explicar pues, algunos de los sitios que vamos a visitar. Y os cuento que he sacado bueno, pues, información de varias fuentes, la gran mayoría de una web que os recomiendo, que está muy bien, que es del Concello da Coruña, es sobre la exposición que se hizo en el año 2015, coincidiendo con el 120 aniversario de la primera exposición que hace Pablo en su vida, como el primer Picasso, ¿no? A Coruña 2015. Y luego, pues bueno, también pues, de los diversos museos que hay en el territorio estatal, el Museo Picasso de Málaga, el de Barcelona, el Guggenheim. He sacado también varias de las imágenes y de la información, ¿no? Pues bueno, vamos a ir viendo en un recorrido virtual. Yo ahora os voy a privar de la visión de Erika y me voy a volver a mi visita. Estaríais viendo ahora la pantalla, imagino. Voy a usar dos herramientas. Una es Google Maps, para que vayamos bueno, pues viendo partes de la ciudad, imágenes, como hice en otras ocasiones, y también bueno, pues una aplicación que hay de Smart City Coruña, que nos va a permitir entrar en la casa museo, ¿no? Que existe en el inmueble que habitó la familia Picasso. También creo que es algo importante, ¿no, Erika? ¿No te parece que, o sea, creo que es un sitio único? Eso sí que tenemos ahí un patrimonio importante con el tema de que se conserve ese inmueble. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Precisamente en Coruña es el único sitio en el que se puede ver cómo era por dentro una vivienda familiar en la que habitó la familia Picasso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Málaga, que está en la casa natal y también es un museo importantísimo en el que recoge muchas obras, pero es cierto que está musealizada y por dentro pues, la estructura no se mantiene tal cual. En Coruña, a pesar de que no tenemos obra original, que es un poquito nuestro punto flaco, sí que podemos ver un ejemplo de no solo de vivienda de finales de siglo, que también nos hace un poco idea de cómo era, sino tal y como estaba distribuida cuando vivía allí la familia. De acuerdo, pues nada, yo, si os parece, voy a comenzar mi recorrido y el primer punto en el que quiero situarme es en la Marina Coruñesa, ¿no? Estamos ahora viendo una imagen de las galerías que nos traslada directamente, nos transporta, yo creo, a la esencia más coruñesa, por así decirlo, ¿no? Estamos en una Coruña marinera, ya lo era, por supuesto, en el siglo XIX, y estamos en una Coruña en la que hay una incipiente burguesía, ¿no? Entonces, bueno, ese momento de segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, es el de mayor apogeo de estas construcciones. Ya sabéis que ya se conoce, entre otras cosas, por ser la ciudad de cristal, ¿no? Y es gracias a estos edificios que se construyeron, pues bueno, inspirados un poco en los barcos que se hacían en Ferrol
y como una especie de protección, ¿no? Sabéis que aquí no hace nunca mucho frío ni mucho calor, pero sí que tenemos el problema de la humedad. Así que todas estas viviendas que estamos viendo pues tienen ese primer forro, esa primera capa de aislamiento, por así decirlo, para protegerse, ¿no? Y permitirles pues estar frescos en verano y conservar el calor en invierno. Decía Picasso que se acordaba perfectamente de su etapa en Coruña. En una entrevista que le hacen en los años 60, un periodista que se llama Olano, eh, decía que, cito textualmente, ¿no? Supongo que han construido mucho en Coruña. ¿Destruyeron las galerías? ¿Tienen el buen gusto de conservarlas? Y otra cosa no, chico, pero en Coruña seguro coincidiréis conmigo, tenemos un buen gusto tremendo, ¿no? Tenemos una Coruña en el 19 que ya es abierta, que es alegre y que es divertida. Ya está la sociedad, pues eso, del ocio, del paseo, ¿no? De salir a la calle y tener un ocio externo, ¿no? Como el del que estamos privados ahora y tanto echamos de menos. Entonces, bueno, pues Picasso solía pasear por esta zona con su padre, no solo por aquí, sino por la zona de, bueno, donde estaba el antiguo circo, que eso lo veremos luego, o los jardines de Méndez Núñez, que no están muy lejos de aquí, de la zona en la que estamos ahora, y veía las palomas por la calle, ¿no? Y con las palomas tenían también en la familia Picasso una relación especial, porque el padre, que también pintaba, aunque su carrera no fue tan exitosa, pues tenía una pequeña obsesión con las palomas, ¿no? Y yo creo que ese carácter obsesivo lo va a conservar Pablo también de alguna manera, ¿no? Es un legado generacional, por así decirlo. Entonces, bueno, él veía las palomas por la calle, aquí en la Marina, y le recordaba un poco a lo que hacía su padre, ¿no? Os voy a poner una foto de lo que sería la Marina antigua para que veáis cómo ha cambiado, ¿no? El cuento en esta foto de Hauser y Menet. Eh, bueno, pues tenemos una Coruña, pues eso, marinera, tenemos una Coruña comercial, tenemos esos edificios en los que ya hay esa incipiente galería, pero que son más bajitos, son de menores alturas. Es una zona que lógicamente ha ido cambiando mucho, ¿no? Y esta es una obra del padre que está en la Casa Museo Picasso, en la calle Payo Gómez, en Coruña, que se llama Palomar. Es el único original que está allí en la Casa Museo. Y como os decía, el padre tenía una pequeña obsesión, por así decirlo, con las palomas. Así que tiene varios cuadros, ¿no? Con esta temática de palomares. Y dice la leyenda, hay una leyenda urbana que dice que, bueno, el padre se estaba ya quedando un poco corto de visión, así que le pidió a un muy joven todavía Pablo Picasso, que recordemos está aquí desde los 9 hasta los 13 años, que sea el que, el que repase, perdón, las patitas de las aves, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen no lo podemos comprobar del todo, pero si os fijarais en la paloma que es más oscura, que es negra, veríais que el acabado de esas patitas es una pasada, ¿no? Es un claro oscuro perfecto y eso requiere muchísima pericia, o sea que yo me creo esa leyenda urbana que dice que él le ayudaba a repasar los cuadros. Volviendo a la Marina, avanzaríamos un poco por aquí. Os pido disculpas porque no he encontrado otra manera mejor de hacerlo que desplazándome de esta manera un poco lenta y demás. A ver si lo consigo. Pero me metería por aquí, por la Rúa Luchana, para llegar a la calle Riego de Agua y situarme aquí enfrente al Teatro Rosalía de Castro, ¿no? Que sería este edificio que tenemos aquí. Estamos, bueno, en Riego de Agua, pero ya en lo que sería la conexión con la calle Real, con el Rúa Real, que es la calle de Paseo. Y es una calle que Pablo recorría incontables veces porque desde su casa en Payo Gómez, donde acabaremos más o menos la visita, hasta la plaza de María Pita, que está muy cerquita de este punto, pues dicen que iba corriendo de un punto a otro y que le llevaba 7 minutos, ¿no? Atravesar toda la calle Real, que era la calle más transitada, de más paseo, para jugar con otros niños allí. Voy a poner también una foto antigua, ¿no? De estas, de cómo sería esa calle Real, que bueno, ya os digo, sigue siendo la calle de paseo y tradicionalmente siempre lo ha sido aquí en Coruña, ¿no? Era donde había la vida, donde se concentraba pues la actividad. El teatro, ¿qué puedo decir del teatro? Bueno, pues lo voy a enfocar en dos palabras. Una sería el espectáculo. Aquí es donde Pablo, bueno, pues traído por su madre, tiene el primer contacto con esas óperas, operetas o este tipo de espectáculos. Luego también se iba mucho a lo que se llamaba el circo coruñés. Estaría, bueno, pues por detrás de este edificio, donde hoy se emplaza el edificio de la autoridad portuaria,
Y ahí es donde va a haber también espectáculos circenses, ¿no? Que, bueno, no sé si esto es así o puede estar ligado, pero sí que es cierto que luego hay un protagonismo de lo que es lo circense en su obra, muchos arlequines, ¿no, Erika? Igual tú me puedes echar una mano con esto. O sea, ¿cómo es esa evolución después? ¿Cómo llega a ese momento? Bueno, en una buena etapa que tiene Picasso justo después de la etapa azul, que es una etapa más decadente, bueno, le empiezan a suceder cosas bonitas, se enamora y también empieza una etapa eso, pues muy referente a la temática del circo. Los colores son mucho más suaves, mucho más, bueno, en tonos rosados, por eso se identifica esta etapa con la etapa rosa. Y no sé si podemos ligarlo con la ciudad, pero bueno, el circo sí que estuvo muy presente en la vida de Picasso y por qué no, igual empezó aquí en Coruña. Pues nada, otra cosa que tengo que decir del tema teatral y del mundo de los espectáculos en Coruña es que el primer edificio que tuvo electricidad fue este, precisamente, ¿no? No era el Teatro Rosalía de Castro todavía, se llamaba el Teatro Principal, pero fue el primer edificio que en el año 1887 le llegó la luz, ¿no? No fue ni el ayuntamiento, ni ninguna casa noble, ni la capitanía general, fue el teatro, o sea que así era de importante lo que era la sociedad del ocio y del espectáculo en esa Coruña de finales del 19. Decía un periódico de la época, en este caso llegan aquí en el 1891, y bueno, sobre esa época había una noticia que decía que el ayuntamiento estaba tratando de buscar los fondos para reparar los daños de un incendio que se había producido en el teatro principal, que se sitúa justo enfrente de la Gran Antilla, que como podéis observar sigue existiendo, ¿no? Es una pastelería, chocolatería y bueno, hemos tenido mucha cultura del chocolate. Sabéis que comerciábamos fuertemente con América, pero además con las colonias portuguesas, donde traíamos un cacao de alta calidad. Y seguramente, ¿por qué no? Antes de entrar a los espectáculos, pues seguían esa tradición coruñesa de venir aquí a tomarse el chocolate con churros, ¿no? De hecho, me imagino que conocéis este tema de que a los coruñeses se nos llame los cascarilleros, ¿no? Porque las descargas se hacían en el puerto, el cacao deja ese residuo al manipular lo que es la cascarilla y bueno, los que no tenían otra cosa a lo mejor que llevarse a la boca, pues recogían esa cascarilla, pues por lo menos para hacerse unas infusiones y tener algo que llevarse a la boca, ¿no? Es un poco, bueno, el origen es así, pero hemos mantenido ese honor de llamarnos de alguna manera cascarilleros, ¿no? Y se decía que, bueno, en esta época pues eran tantas las chocolaterías que había en la calle Real que uno paseando se embriagaba con el propio olor. Bien, me voy a mover ahora un poquito adelante. Ya os digo, tenéis que disculpar, bueno, las imágenes no son las mejores, es lo que Google Maps me ofrece. Entonces estamos ahora delante del edificio del antiguo Cine París, que hoy, bueno, pues es una tienda. Y aquí pasa una cosa importante, ¿no? Llegan los Picasso a la ciudad y quieren mandar una foto de Lola, que era la hermana mediana, a la familia, que se había quedado en Málaga. Entonces, bueno, pues igual que no había profesores en aquel momento y había que traerlos de fuera, como vino José Ruiz, que era el padre de Picasso, tampoco había muchos fotógrafos, así que muchos venían de fuera. Y este en concreto del que voy a hablar era francés, se llamaba Josep Celia y realizaba cinematografía y además fotografías, ¿no? Y dicen que aquí en el Cine París es donde se va a sacar la siguiente foto, que os voy a compartir en un momento, que es esta, que a mí me encanta, es una foto tremenda, que es de la hermana mediana, de María de los Dolores, ¿no? De Loliña. Y pues creo, si no me equivoco, es el primer documento gráfico de un miembro de la familia Picasso. Es así, Erika. Pues eso sí que no te lo sé decir exactamente. Vale, yo tengo leído en algún sitio que puedes, si no es el primero, desde luego es una de las imágenes más antiguas que podemos tener de un En miembro de la la ciudad familia Picasso. seguramente. Vale, perfecto. Pues nada, ya os digo, se hizo aquí en el Cine París. Yo voy a seguir mi paseo por la calle Real, que ya os digo, era un tránsito que hacía Pablo incansablemente, ¿no? Y voy a llegar a un punto importante, me he pasado, es aquí en el número 20 de la calle Real, y es crack, pero de aquella de un almacén de muebles, ¿no? Y bueno,
Coruña del Ocio sí, pero todavía no estaban muy desarrollados lo que es el concepto de las bellas artes, ¿no? Entonces no contábamos con instituciones que se encargaran un poco de atender eso, ¿no? Teníamos, bueno, no teníamos mucho de bellas artes como tenemos hoy en día, no había unas salas de exposiciones acondicionadas para tal efecto. Entonces, bueno, ¿dónde exponían la mayoría de artistas? Pues en dónde iban a exponer, en la calle que tenía mayor afluencia y que tenía mayor impacto, ¿no? Donde se iban a ver sus obras por un mayor número de personas. Así que en este número 20 de la calle Real es cuando Pablo realiza la primera exposición, ¿no? Que si no me equivoco aquí son varios cuadros, ¿verdad, Erika? Hay una segunda donde podría ser, creo que es uno solo. A ver si tú nos puedes situar un poco en esto, en qué se muestran cada una de esas dos exposiciones. Bueno, no se sabe con exactitud cuántos cuadros había, pero sí que luego vas a hablar de una noticia que salió en La Voz de Galicia, una crítica que nos da alguna pista, pero se cree que había como mínimo entre 2 y 3 retratos o cabezas, ¿no? De Picasso. Luego la segunda, que es un poquito más adelante, en principio se cree que había solamente un cuadro que era El hombre con boina. Vale, pues ya que has mencionado la crítica, la voy a poner. Aquí tenemos, ¿no? Es un corte de La Voz de Galicia. Y bueno, yo creo que más acertado no se puede estar. Se llama así, De Sol a Sol, ¿no? De un niño de 13 años, hijo del profesor de la Escuela de Bellas Artes, el señor Ruiz Blasco. Son los dos estudios de cabezas pintados al óleo que se hallan expuestos al público en el almacén de muebles que en la calle Real tienen los herederos de don Joaquín Latorre. No están mal dibujadas, el colorido es acertado y la entonación bastante buena. Todo ello resulta superior si se tiene en cuenta la edad del artista, pero lo que es sorprendente es la valentía y soltura con la que están ejecutadas, y no dudamos en afirmar que ese modo de empezar a pintar acusa muy buenas disposiciones para el arte pictórico en el infantil artista. Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante. Bueno, no se puede decir mejor, yo creo que dieron totalmente en el clavo, ¿no? Y uno de los cuadros que se expuso, decías tú que la segunda exposición es un cuadro, es Hombre con gorra, ¿verdad? Sí, se cree que sí. Vale, pues Hombre con gorra es lo que estamos viendo ahora en pantalla y seguramente sea uno de los muchos retratos que se realizan en esta época y se cree que podría ser en el propio, bueno, en lo que hoy es el Instituto Eusebio de Aguarda, funcionaba también como Escuela de Artes y Oficios, en los que bueno, se llevaban modelos que podían ser pues, personajes muy variados y este en concreto se cree que podía haber sido de la calle, ¿no? Un vagabundo. No sé. Sí, desde la escuela se tomaba modelos, no se sabe si era pues eso, gente con pocos recursos, a los que se les pagaba por posar, pero bueno, esta teoría se fundamenta en que el fondo de los cuadros es muy similar en varios de ellos, con lo cual se deduce que eran pues eso, modelos que los alumnos utilizaban en sus clases de pintura. Nada, ahí tenemos una de Estoy, esas. Dime, bueno, quería dime. hacer un pequeño apunte. Dime. Está Rubén Ventureira haciéndonos pequeños apuntes e información adicional en los comentarios, que también me parece que es súper útil porque él es uno de los principales expertos y parte de la visita también se fundamenta en el libro que publicó él con Elena Pardo y también es interesante que los vayamos leyendo para cualquier duda. Totalmente, los estoy viendo ahora. Ya le doy las gracias a Rubén, una por pasarse a escucharnos y a vernos y otra, bueno, pues por esos pequeños apuntes que nos va dando. Desde luego, su libro, Azul y Blanco, es, yo creo, la Biblia del Picasso coruñés, ¿no? Yo, desde luego, he sacado mucha información, me ha resultado muy plácida esa lectura de ese libro y de ahí se sacan muchísimos datos, o sea que le felicito por esa labor de investigación que también realizó en su día. Vale, yo estoy aquí ahora volviendo a el itinerario. Como veis, la calle Real pues es un paseo bastante largo, ¿no? Tenemos, bueno, unos metrillos, normal que aquí se fundamente la vida porque habría todo tipo de negocios, todo tipo de actividades y yo ahora he hecho un salto bastante largo porque quería venir hasta aquí, hasta casi el final de todo, al número 92, que hoy en día, como veis, es una farmacia. En aquella época también lo era. Me está diciendo Suso que le tenemos miedo a Aventureira. No le tenemos miedo, De le eso tenemos nada. respeto, respeto, sobre todo. Vale. Os decía, era una farmacia también, era una botica regentada por Gumersindo Pardo Reguera.
que tenía un hijo que se llamaba Antonio y ambos, Pablo y Antonio, iban juntos a clase, no eran colegas de clase. Entonces, bueno, pues muchas veces Pablo en sus paseos paraba aquí, en parte porque era amigo de Antonio y en parte porque Gumersindo era también pintor y, bueno, echaba un vistazo a ver qué andaba haciendo, ¿no? Gumersindo Pardo. Entonces, creo que es uno de sus primeros, por así decirlo, profesores, aunque no fuera de una forma oficial, y mecenas también, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es uno de los cuadros, yo creo que tiene mayor repercusión o que es más famoso de Pablo, que es La muchacha de los pies descalzos, y hay muchas teorías sobre esto. Yo ahora, bien, ya que tenemos ahí a los pros en los comentarios, les lanzo el guante, porque de esto he varias teorías, ¿no? Porque, bueno, pues parece otro de esos modelos que nos comentabas tú, Erika, ¿no? Que se tomaban para pintar en la escuela, que esté descalza y que tenga, bueno, una especie de, creo que son sabañones, ¿no? En los pies, de pensar en un origen humilde, pero hay muchas teorías de quién podría ser esta chica, ¿no? Hay quien, bueno, he leído desde que podría ser la hija del boticario, a que era otra chica que se llamaba Ángeles, a que podría ser parte del servicio del médico de la familia, que luego hablaremos de él, Ramón Pérez Costales, Consuelo Eiroa se llamaba esa chica. Yo no sé, he leído, ya te digo, varias teorías, no está muy claro, ¿no? El origen de esto, igual ahora en los comentarios nos pueden echar una mano sobre esto, pero bueno, desde luego es una de las obras, yo creo que de la etapa coruñesa tiene una mayor repercusión. Tú, tú decías al principio que hay más de 200, o sea, 200, pero seguramente hay otras reconocidas, pero luego a nivel internacional creo que esta es una de las más potentes, ¿no? La muchacha de los pies descalzos. Vale, yo ahora voy a acabar con el Google Maps porque se me ha acabado la calle real. Estoy yendo en la dirección contraria. Y voy a acabar aquí en este punto del obelisco. Vale, que esta zona, bueno, me interesaba resaltarla porque se inaugura en el año 1895 también, que es el mismo en el que se realiza esa exposición, esa primera exposición de Pablo Picasso, este monumento del obelisco, y es algo que tiene una gran repercusión en la ciudad, ¿no? Se acercan muchísimas personas a este evento porque se considera algo tremendo y además había participado, bueno, pues lo que es de forma en colecta popular el pueblo en que se levantara este monumento conmemorativo a Aureliano Aguilar Rivas. La zona ha cambiado muchísimo, porque lo que vemos ahora de estos edificios de fundaciones, bancos, etcétera, todo con alturas tremendas y cristaleras, pues el paisaje es bastante distinto, ¿no? Os voy a enseñar ahora una foto antigua de lo que era la zona del obelisco, que si algo no ha cambiado o perdido es que sigue siendo el punto de reunión principal, ¿no? El kilómetro cero y el lugar en que todos los coruñeses hemos quedado alguna vez. Yo por lo menos he quedado en el obelisco, no sé tú, Erika. Seguro, sí, sí. Seguro. O en el obelisco o en Mango, ¿no? Que está al lado. Eh, Exacto. pero seguro que es un punto de referencia para todo coruñés y desde su propia construcción ha sido un punto de relevancia y con importancia. Tendríamos del otro lado, son los jardines de Méndez Núñez y si continuáramos todo recto, yo os lo voy a enseñar en el mapa, no lo voy a hacer en Google Maps ya, sino que voy a saltar de plataforma, voy a ir a esta de los itinerarios virtuales de Smart Coruña. Voy a mostrar un poco lo que hemos hecho. Hemos empezado aquí, esta sería la Marina de Coruña, ¿no? Nos hemos metido a la calle Riego de Agua, hemos pasado por el Teatro Rosalía de Castro, continuando nuestro recorrido por la calle Real hasta acabarla y hemos venido pues, a la zona del obelisco, el Cantón Grande. Y si siguiéramos todo recto por el cantón, llegaríamos a la Plaza de Lugo, ¿no? Bueno, casi, la Plaza de Lugo directamente no, pero casi estaríamos muy cerquita de la Plaza de Lugo, que era bueno, donde se sitúa y se sigue situando el principal mercado de abastos de la ciudad. Vale, muy cerquita de la Plaza de Lugo tenemos la Casa Museo Picasso en la calle Payo Gómez. Yo ahora me voy a introducir ahí para que la veáis. Sería esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Vale, tiene esas tres alturas. Veis que en la segunda planta, que es donde está la casa museo, tenemos esa imagen. Bueno, está este señor también, pero tenemos esa imagen de Pablo Picasso. Y en cuanto a la familia, te voy a pedir consejo, Erika, porque yo lo que sé es que eran cinco, ¿no? Tenemos a Pablo, que era el mayor, y sus dos hermanitas,
la mediana ya la hemos visto y nos falta Conchita, la que ahora vamos a mencionar. Y sé que les asiste a buscar este domicilio el doctor Ramón Pérez Costales, ¿no? Que era un amigo de la familia y se va a convertir como en su confidente. Pero, ¿qué nos puedes decir de lo que sería un poco el estatus social que tenían los Picasso? ¿Cómo es su vida aquí en Coruña? Bueno, yo creo que eran una familia de clase media, no humilde, pero bueno, hay más o menos, porque bueno, era una familia, el padre pues tenía sus estudios, consiguió la permuta para venir a trabajar aquí a La Coruña y estaban situados en una vivienda que no estaba mal en el centro de la ciudad. Entonces no se puede decir que fueran de clase humilde, tampoco evidentemente eran de clase alta, pero bueno, poco más te puedo decir. Entonces, ahora nos vamos a introducir en lo que sería la casa museo y hay que destacar que es una reproducción, ¿no? De cómo pensamos que sería una casa de la época, pero seguramente estarás de acuerdo conmigo. Quiero decir, esos muebles a lo mejor no se corresponden con esa realidad, ¿no? Que tú acabas de describir. Quizás a lo mejor, bueno, pues lo que dices tú, estuvieran en un estrato un poco diferente, pero sí que nos vale para ver cómo era una vivienda de la época, ¿no? Yo me voy a introducir ahora en el salón, estáis viendo, donde, bueno, esta visita, desde luego, es algo que os recomiendo en cuanto podáis, podamos todos, que vayáis a hacerla, ¿no? Porque me parece espectacular. La Casa Museo Picasso es muy interesante y desde luego allí encontraréis personal que os va a ayudar a entender mejor toda esta historia que os estamos contando, ¿no? Antes de meterme aquí en el despacho del padre, voy a destacar dos cuadros, ¿no? de la etapa coruñesa de Picasso también que me parecen interesantes, porque estamos en su residencia que le abre las puertas un poco a muchas experiencias, ¿no? Porque como decíamos, está cerca de la Plaza de Abastos, donde puede observar perdón, el gentío, el alboroto, el comercio. Al mismo tiempo está cerca de la Plaza de Pontevedra y de la Plaza de Lugo, que son dos enclaves con muchísima gente también, pero cerca también de la playa de Riazor, de Orzán, en contacto con el mar, con la naturaleza, etcétera. De hecho, se decía a menudo que bueno, pues daba largos paseos por la playa y que se iba hasta la Torre de Hércules, ¿no? Entonces, os voy a enseñar ahora uno de los cuadros también que yo creo que es más conocido en este momento, que es este que se titula Torre de Hércules, y es una perspectiva un tanto confusa a mi entender, porque no sé si hay algún plano que coincida exactamente con esta visión, pero aquí nos vamos a meter en el concepto de la Torre de Caramelo, ¿no? Que, bueno, si hoy cogierais un folleto informativo sobre la Torre de Hércules, os encontraríais esa cita aludiendo a que Picasso en algún momento de su vida la llamó así, la Torre de Caramelo, ¿no? Porque le recordaba a ello, no sé si por el reflejo de la luz sobre el granito que tiene ese color. Creo que luego más tarde era el padre, ¿no? Realmente el que la llamaba así, Erika. Sí, no se sabe muy bien por qué viene ese nombre. Se cree que el padre, bueno, el color del granito se le parecía un poco al caramelo, por eso el padre la llamaba así. Sin embargo, en el dibujo que presenta Picasso, que se llama Boceto de la Torre de Hércules, la presenta en un plato como si fuera un postre. Entonces no sabemos también si va un poco por ese lado o por más bien la influencia del padre. El caso es que, bueno, para nosotros es un dato súper importante porque el monumento más importante de la ciudad fue pintado pues seguramente por el artista más importante de todos los tiempos. Entonces es un recuerdo muy bonito. Es una tablilla muy pequeñita se puede ver en el Museo Picasso de Barcelona actualmente. Vale, ahora que mencionas bueno, este tema del dibujo, le voy a dar las gracias otra vez a Aventureira y no por miedo, pero porque en este caso están en orden, porque ayer me proporcionó una imagen que es la del catálogo de esa exposición del año 2015 que se realizaba sobre el primer Picasso, ¿no? Y es este que tengo aquí delante, donde él, bueno, estos dibujos eran de un periódico que era de su propia creación, ¿no? Era jefe, editor, redactor, era todo. Y bueno, como veis, uno de esos detalles, aunque se centra aquí en las fiestas y en las señoras de Betanzos que se bañan y tal, voy a destacar ese pequeño espacio donde está la torre. Pues ahí está, ¿no? Boceto para una torre de caramelo y lo que decías tú, parece como que emplatada, como si fuera lista para servir. O sea que, bueno, me parece algo muy, muy curioso y original, ¿no? De alguna manera, me gustaría
recalcarlo. Decía lo de los estímulos porque en una Coruña que hemos visto que es urbana, que es burguesa y demás, también hay este tema de la naturaleza, ¿no? Hemos visto por una parte la torre, pero ahora me gustaría que vierais también otro cuadro, a ver si lo encuentro, se llama Casa de Campo, ¿no? Y de él me gustaría remarcar dos cosas. Una, pues precisamente esto, ¿no? Que estamos en una sociedad urbana, pero también tiene parte de rural, ¿no? Hay partes de la ciudad que todavía no han pegado ese cambio. Luego, bueno, será imparable, pero en aquel momento todavía hay esa dicotomía, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Y seguramente estos cuadros que tiene de naturaleza más campestre puedan ser de lo que hoy sería la zona de Santa Margarita o la de Bioño, creo pensar yo. Es interesante estos cuadros también destacar que la firma, como veis, es P. Ruiz, ¿no? Todavía no ha pegado ese salto a Picasso. Luego llegará a Barcelona y allí pues entienden más de marketing que nosotros y le recomendarán, no, hombre, firma como Picasso, que es una cosa pues es un poco más única y repetible. Per Ruiz seguramente hay muchos y Picasso va a ser una cosa más especial, ¿no? Bueno, me voy a volver a la casa museo. Voy a destacar también aquí un retrato que hay, este que veis aquí, que es el de Ramón Pérez Costales, que como os decía es una figura clave en su vida, porque es el médico de familia y es bueno, pues yo creo que el hombre para todo, ¿no? De los Picasso aquí en Coruña. Les ayuda con muchísimas cosas y tenemos este retrato que a mí me sorprende, porque me parece de un realismo y que tiene una expresividad tremenda. Y luego tenemos el de su supuesto hijo, ¿vale? Voy a decir hijo natural, se decía que era, que se llamaba Modesto Castilla, y este cuadro se llama Modesto Castilla vestido de moro. El dato me parece interesante también. Es el cuadro pintado por un menor de edad que haya alcanzado un precio más alto en subasta, ¿no? Se vendió en Christie's, si no me equivoco, por 2.600.000. Entonces, bueno, me parece también loable destacarlo, ¿no? De la creatividad de un adolescente que hayan salido todas esas obras. Decía que aquí está el despacho del padre, donde podemos observar, bueno, pues es una recreación de cómo sería ese espacio de trabajo y pues eso lo que decíamos hace un rato, ¿no? Con el Palomar, que dice la leyenda que Pablo se sentaba a su lado pues para ayudarle ya cuando el hombre le fallaba un poco la vista a terminar sus trabajos. Me voy a mover un poco por las estancias para que las veáis. No me voy a detener en cada una, pero es simplemente para que veáis cómo está dividida la casa, qué diferentes estancias hay, ¿no? Tenemos un dormitorio y el siguiente dormitorio me parece relevante porque está representado, bueno, esta es la sala de maletas, donde están, por ejemplo, las críticas en prensa que veíamos antes y algunos de esos retratos que pintaba en el Eusebio de Aguarda. Y llegamos al dormitorio que está caracterizado como el dormitorio de Conchita. Y esto lo decías tú en la introducción, Erika. Quizás es el suceso que más le marca, ¿no? Durante su vida en Coruña, porque yo creo que uno es niño hasta que descubre este tipo de cosas, ¿no? La muerte es una cosa que cambia a uno como persona de una forma profunda. Entonces, bueno, Conchita, pues por desgracia, con 7 años contrae la enfermedad que se llama la difteria, que al momento era muy desconocida, y Ramón Pérez Costales, que acabamos de verlo, el médico solicita que le envíen un suero desde Francia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lamentablemente ese suero tarda en llegar y Conchita fallece. Dicen que antes de que esto suceda, Picasso va a arrodillarse, siendo el materialista y demás, se va a arrodillar en determinado momento y le va a pedir, por favor, le va a implorar a Dios que salve la vida de su hermana y le hace incluso una promesa, ¿no? Esto lo dice uno de sus mayores biógrafos, que es Richardson: si tú salvas a mi hermanita, yo dejaré la pintura. Estaba dispuesto a sacrificar quizás lo que más le apasionaba por la vida de su hermana, ¿no? Bueno, lo introducías tú el tema, Eri, al principio, pero ¿cómo crees que luego todo esto se traduce en lo que pasa después en la vida de Pablo? Pues yo creo que él este recuerdo lo lleva de por vida y eso se sabe que siempre tuvo como mucha fobia a la muerte, que generó un carácter muy hipocondríaco, cuanto a tener miedo a que se le muriera la gente cercana, a enfermar él.
Y bueno, no es muy descabellado enlazar eso con lo que es la muerte de su hermana, porque además yo creo que fue como, no doblemente trágica, pero sí que fue como un suceso muy importante, porque ya no solo es que se muriera porque no había cura, sino que la cura llegó tan solo unos días después. Es decir, como que por muy poquito no se salvó. De hecho, el resto de niños, que está documentado en el libro de Rubén, se sabe que en el periódico salieron noticias de que niños en meses posteriores se fueron curando de la enfermedad. Es decir, había una cura, pero ni siquiera pudo llegar a tiempo por muy poquito. Entonces eso yo creo que te queda a ti como con un sentimiento de que por poquito no se salvó y pues no sé si de culpa o de que no se pudo hacer más. Sabemos que a Costales sí que le supuso, bueno, un gran revuelco emocional porque era muy amigo de la familia y por poquito no la salvó. Y a Picasso, pues eso. De hecho, ahora vas a mencionar un cuadro que pintó la noche que se la veló y yo creo que ese recuerdo se le quedó para siempre. Sí, lo tengo ya en pantalla. Mientras estabas hablando lo he ido buscando. Se llama Responso por la muerte de Conchita y se dice que podría ser el interior de la capilla de San Amaro, ¿no? Al lado del cementerio de San Amaro. Bueno, pues es la representación, yo creo, de estos hechos que acabamos de describir, pero es que luego hay otro ya no es de la época coruñesa, es pintado, si no me equivoco, 4 años después, que se llama Al final del camino. Me parece muy alegórico porque muestra como dos bueno, marchas fúnebres. Del lado izquierdo tenemos pues lo que serían la procesión de una familia un poco más de clase social elevada y en el lado derecho pues otra de menos medios, pero al final del camino, que así se llama el cuadro, siempre espera la muerte, ¿no? Es un concepto que yo creo que nos iguala a todos. Me parece, este cuadro es muy interesante. Bueno, yo ahora voy a salir de la casa museo, ya os digo, recomiendo. Quedarían la cocina, el otro salón, el baño. Es muy interesante visitarla, pero yo ahora me voy a salir de ella. No voy allá a bucear por las diferentes estancias y me voy a ir a la plaza de Pontevedra, que está justo al lado, para que veamos, bueno, dos cositas, ¿no? Esto estaba literalmente pegado a su casa, ¿no? Es cruzar la calle. Entonces, bueno, decían que aquí en la plaza de Pontevedra, igual que en María Pita, juntaba con otros niños, Pablo, para jugar a lo que sería la fiesta nacional, ¿no? Simulaba que era un torero, se sacaba la chaqueta y hacía como si tuviera ahí una muletilla. Y el tema de los toros también está muy presente luego en su obra pictórica, ¿no? Como un símbolo para él. Tenemos el Instituto Eusebio de Aguarda, que es esa doble función de instituto y además Escuela de Artes y Oficios. Se inaugura muy poco antes, ¿no? O sea, todo esto de que venga el padre de Picasso a dar clase y demás es porque, bueno, acabamos de inaugurar esta institución y necesitamos profesores. Así que un añito antes es cuando nace el Instituto Eusebio de Aguarda, que por cierto, Eusebio de Aguarda es ese personaje, hijo de un emigrante portugués, que resucitamos para las visitas teatralizadas que hacemos en Turismo da Coruña, ¿no? Es el, digamos, el conductor que nos permite contar todas estas historias. Bueno, decía que aquí en el instituto es donde va a hacer sus prácticas y donde seguramente dio forma a muchas de esas 200 obras que hay del periodo coruñés, ¿no? Justo delante del instituto tenemos la Paloma de la Paz. Hemos dado un giro en círculo, ¿no? Hemos empezado con las palomas esta visita y rematamos ahí también. A mi entender hay una relación de amor-odio con el concepto paloma porque, bueno, tiene una cita que es que antes de pintar a la paloma es mejor retorcerle el cuello. Sin embargo, luego su hija va a llamarse Paloma y la nieta, la hija de Paloma, es Paz, ¿no? O sea que hay una continuidad ahí, una historia lineal, pero creo que tenía una relación entre, bueno, como el padre estaba obsesionado un poco con los palomares y demás, no sé muy bien definir la relación que podría haber en este concepto, pero sí que es cierto que es el símbolo que él escoge para el Congreso Mundial de la Paz de 1949. Voy a poner aquí el cartel, ¿vale? Que el dibuje y escoge. Y bueno, esa va a ser una de las contribuciones, yo creo, más destacadas de Picasso y por la que se le conoce más, ¿no? O sea, ahora mismo la Paloma de la Paz es uno de esos símbolos que se asocia casi instantáneamente, ¿no? No sé si tienes algo que añadir sobre esto del tema de la paloma y tal. ¿Tú cómo lo ves? Nada, que al final es un animal muy recurrente en la vida de Picasso, ¿no? Precisamente vivió aquí en España en 3 ciudades pegadas al mar, en las que la paloma estuvo muy presente. El padre también tenía esa obsesión que comentaste tú con la paloma.
Luego él le llamó Paloma a su hija también. Entonces, bueno, un símbolo más de la ciudad, y está muy bien que en Coruña pues, se pueda ver en la Plaza de Pontevedra, que es una de las más céntricas. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, si te parece, voy a todo lo que es mi humilde conocimiento tecnológico, voy a hacer una cosa revolucionaria, que es hacer una videollamada 3. Así que te Muy envío bien. ahora en un instante el enlace. Voy a pedirle a Suso, ya que lo tenemos en el público, que se desconecte un momento de la visita y me llame. Y así, Mientras tanto, si quieres, hago un pequeño apunte que he visto durante la visita en los comentarios. sí, Nada, tres cositas. Rubén nos comenta, perdonad que mencionemos siempre a Rubén, pero como este tema es bastante desconocido y no mucha gente se ha dedicado su tiempo a estudiar sobre ello, pues esta es una de las personas a las que más hacemos referencia. Él nos comenta que la Escuela de Bellas Artes efectivamente sigue existiendo, está en otro sitio de la ciudad, pero no desapareció. Nos dice también que sí que hay fotos anteriores a la familia de Picasso y a Lola también, de su época malagueña, ¿vale? En Coruña seguramente estas, pues supongo que fue la primera o de las pocas, pero sí que había algunas anteriores. Y finalmente, pues que su tesis y la de Elena Pardo es que la niña de los pies descalzos es efectivamente Consuelo Iroa, que pertenecía al servicio de Pérez Costales. Entonces, bueno, nos quedamos con esa información. perfecto. Pues bueno, ya me queda todo más claro. Ahí sí que tenía un poco de dudas, o sea que le agradezco la clarificación. Te voy ahora a colgar, pero enseguida volvemos a estar contigo. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Me vais a dar ahora la cortesía de un minutito para intentar conectarme ahora con mi compañero Suso. Y lo que vamos a hacer va a ser una llamada a 3 para que nos podamos escuchar y vosotros también estéis presentes, ¿no?, en lo que vamos diciendo. Mientras tanto, si habéis tenido alguna duda durante la visita, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es un buen momento ahora, ¿no? Nos podéis mandar el mensaje que queráis. Nosotros intentaremos ir leyendo los comentarios y también resolver dudas a medida que vayamos hablando. Espera un segundinho, Susiño. A ver. Hola, hola. Muy buenas. Aún no te tengo en directo, ¿eh? Te tengo ahí en espera, pero ahora enseguida te voy ya a situar. Vamos a esperar a que entre Eri. Y cuando la tengamos en línea, vamos allá con ello. Bueno, nos estamos viendo los tres, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues nada. Suso, un honor tenerte aquí con nosotros. Ahora, gracias, amigo. Bueno, ya lo he dicho durante la visita, pero para mí este hombre es como mi maestro, ¿eh? Es el que en el año 2016 pues, me llevó ahí a participar en las visitas teatralizadas que hacemos en Turismo de La Coruña. Me engañaste, Suso, y ahora ya no hay salida. No, entonces, lo que pasa es que también me tienes miedo, lo cual está bien. A los maestros hay que temerles siempre, temor a Dios. Bueno, pues nada, has ido siguiendo la visita, o sea que sabes un poco de lo que hemos ido hablando. Sí, sí. Simplemente quería que nos comentaras, bueno, lo mismo que yo le preguntaba a Erika al principio, que es un poco cómo ves tú eso, qué es Picasso para nuestra ciudad, qué es Picasso para Coruña y qué sería Coruña, qué influencia tiene Coruña, aunque sea una estancia breve, qué influencia tiene en su vida y luego en su obra. ¿Cómo lo ves tú? Para Coruña es una bendición, es una fortuna, ¿no? Nuestra ciudad es una ciudad pequeñita, fíjate. A lo largo de la historia nunca hemos superado 300.000 habitantes, por lo tanto, objetivamente somos una ciudad pequeñita, pero tenemos elementos que nos diferencian de otras ciudades incluso mucho más grandes, ¿no? Que son elementos que nos hacen universales. Hay varias cuestiones, ¿no? En la época moderna con María Pita, que es fundamental, incluso si me apuras el tema de la Guerra de la Independencia, la batalla de A Coruña. Y el tema de Picasso es fundamental, porque Picasso es un personaje universal. Yo creo que probablemente es uno de los 5 personajes más universales, ¿no? Más conocidos en todo el mundo. Y el hecho de que Picasso viviese casi que 5 años en nuestra ciudad, el hecho de hacer esa primera
que podemos llamarla así, ¿no? Exposición en nuestra ciudad. Por lo tanto, poder comprobar, ¿no?, que sus primeras vivencias como personaje, ya no solo como Picasso ser humano, ¿no?, sino como el Picasso artista, pues tienen que ver en nuestra ciudad, pues eso es un don, ¿no? Ahora, los últimos años, sobre todo hay que decirlo, ¿no?, a raíz de esa exposición extraordinaria que se realizó con ocasión del 120 aniversario de ese hecho, ahora se habla algo, ¿no?, de una etapa coruñesa que hasta ahora no se le daba demasiada relevancia, ¿no? Y hoy sabemos, por todo lo que has comentado tú en esta breve visita y por todo lo que ya sabemos a día de hoy, es que esos casi que 5 años coruñeses para Picasso son importantes. Sin esos casi 5 años coruñeses, pues Picasso habría sido diferente, ¿no? Y eso lo podemos decir hoy con lo que sabemos, ¿no? Por lo tanto, es una bendición. El tema de Picasso es una bendición para nuestra ciudad, y Picasso para nosotros siempre será coruñés. Ahí tenemos su casa museo, ahí tenemos ese recorrido que muy bien has hecho, ahí tenemos ese lugar donde hace la primera exposición, ahí tenemos sitios picasianos que además se recorren como tú lo has hecho, ¿no? Es decir, es algo factible en una jornada, en una mañana, y desde luego nuestra ciudad es una ciudad picasiana, y para más INRI, me dice un tal Fizco Tobelo, que además pues parte de su corazón, ¿no?, la pobre Concha, pues es así que será eternamente coruñesa, ¿no? Muy bien. Habéis mencionado los dos un poco eso, el potencial que hay detrás de esto. Entonces, ¿cuáles creéis que serían los siguientes pasos que tenemos que dar? A lo mejor Erika lo tiene esto un poco más trillado porque ha estado investigando el tema de las marcas y tal. ¿Qué podríamos hacer para dar más a conocer esto? Bueno, pues se podrían hacer muchas cosas. El problema es un poco, bueno, lo de siempre, que es mucha la inversión que hay que hacer, hay que tener mucha voluntad y aunar pues, a diferentes organismos, sector público y privado, y coordinarse un poco de esa manera, ¿no? Siempre ha habido pues, otras prioridades en la ciudad que han ido un poquito desbancando este tema. El 2015 creo que fue un año en el que, con la exposición que comentabas antes del libro, sí que se dio un golpe en la mesa y se trajeron por primera vez muchas de las obras recogidas de esta época que están en los diferentes museos, tanto de Barcelona como de Málaga como de París. Creo que eso fue como un punto y aparte y un comienzo, un poco para demostrarle a aquellos escépticos que aquí no hay mucho que contar o no hay mucho que ver. Ahí se demostró que hay obra, que hay historia, que hay documentación, que nada es inventado, que todo se puede probar. Y entonces habría que trabajar un poco sobre eso, ¿no? Aprovechando que tenemos la casa museo, creo que tampoco hay que desperdiciar ese espacio. Yo trabajaría un poco en eso en la medida en la que se pueda y bueno, un poco difundir el mensaje. Mientras no se puede ir haciendo cosas más grandes, pues poco a poco ir construyendo esto en la memoria tanto de los coruñeses como de los turistas, que esté presente y posicionarse un poco en el mapa picasiano que yo siempre hablo. Bueno, pues aquí tienes a dos embajadores de todo esto que acabas de decir. No sé cómo lo ves tú, Suso. Yo estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Existe en el tema de la Unión Europea algo que se llaman itinerarios culturales, ¿no? Por ejemplo, el Camino de Santiago es el itinerario número 1. También existe el itinerario cultural de cementerios, en el cual estamos, y deberá haber también un itinerario de una figura que es uno de los artistas más conocidos, más importantes, con más influencia, ¿no? De conocido muchas veces es un tema secundario porque tú eres conocido a lo mejor en un siglo, pero dentro de 2 siglos no eres conocido, ¿no? Pero el tema de Picasso, sobre todo la influencia que tendrá Picasso en el movimiento artístico que viene posteriormente, ¿no? Tiene que haber un itinerario cultural picasiano, y si eso es cierto, pues no solo ha de estar Barcelona, porque Barcelona es una ciudad donde el Picasso adolescente ya arranca, no solo ha de estar París, claro, donde Picasso ya se hace pues ese Picasso maduro, y además donde decide él morirse en Francia, ¿no? Y tiene que estar también nuestra ciudad, porque Coruña es esa ciudad bien de la primera tierra, del final, es una frontera vital fundamental, ¿no? El final del Picasso niño y el inicio ya de Picasso. Yo diría que Coruña es casi como el fin de Pablo Ruiz y el comienzo de Picasso. Es verdad
es verdad, y aquí hay especialistas que me pueden corregir, ¿no? Es verdad que Picasso no firma como Picasso hasta el periodo post-coruñés, sobre todo a partir de Barcelona, pero hay hechos vitales. La primera exposición es fundamental, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que tampoco era una exposición, no era Picasso ni mucho menos un artista consagrado, no dejaba de ser el chavalete, como tú decías en ese artículo que recogía La Voz de Galicia, ¿no? Hijo del profesor de Bellas Artes José Ruiz. Pero bueno, en todo caso fue un evento que se hizo, pues eso, como exhibición, con naturaleza de exhibición de las obras de Picasso. Y esa es la primera vez que ocurre, ¿no? Y luego, porque luego a posteriori, ya Picasso, en sus últimos años, tranquilo, ya él había vivido todo lo que tenía que vivir prácticamente, le confesaba cosas a Ángel Olano, ¿no? Que publicó un libro muy interesante, que es El Señor de las Palomas. Es verdad que es digamos, un libro digamos, donde se recogen algunas entrevistas, ¿no? Que hace Olano a Picasso de una manera muy novelizada, pero es muy interesante para nuestra etapa, para la etapa gallega, para la etapa coruñesa, porque Picasso habla muchísimo de Coruña, ¿no? No solo lo de la hermanita, que está enterrada en San Amaro, hasta incluso los percebes, ¿no? Los percebes, cuando Picasso comía percebes, él decía que le sabían a La Coruña. Fíjate qué expresión tan extraordinaria, tan bonita, ¿no? El mar, el Atlántico. Picasso siempre, que creo yo, que siempre se acordará de esos años tiernos en Coruña, ¿no? También así se lo confesó, por ejemplo, a otros gallegos que él fue conociendo, ¿no? Como Juan Pardo, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que la historia fue un poquito cruel con nuestra ciudad, ¿no? Yo, si pudiera cambiar la historia, si yo fuera el Altísimo, que hay veces que soy el Altísimo, ojo, tú y yo, don Manuel, que vamos a ser altísimos en nuestras visitas teatralizadas en Coruña, si fuera yo el Altísimo, modificaría un poquito la historia picasiana, ¿no? Porque Picasso debió haber retornado alguna vez a España antes de morirse, y debió haber una exposición picasiana en nuestra ciudad en tiempos de Picasso, ¿no? Con la presencia de Picasso y con la visita incluso de Picasso al cementerio de San Amaro. Debió haber ocurrido. Fíjate que yo siempre digo que si pudiera cambiar la historia, haría estas dos cositas. La primera, traería a Napoleón aquí, porque sabes tú que Napoleón vino persiguiendo a John Moore hasta Astorga. Error. Él debió haber llegado hasta Coruña y chimpar fuera a los británicos en nuestra ciudad. Y el segundo elemento que yo cambiaría sería que Picasso volviese a llenar con su presencia su etapa coruñesa. Pero en todo caso, nosotros somos afortunados porque tenemos ese itinerario que nosotros hacemos, tenemos esos recursos, y ahora seguir explotarlo, ¿no? Y hacerlo cada vez más conocido. E itinerario cultural, insisto, Málaga, Coruña, Barcelona. Antes me olvidaba de Málaga, claro, naturalmente Málaga, lugar de nacimiento de Picasso, con un museo extraordinario. Por lo tanto, Málaga, Coruña, Barcelona, París. Bueno, pues me parece un punto fantástico el que sacas a la luz, porque lo que yo he leído a la vez que me iba documentando muchas veces habla con tristeza, ¿no? La familia nunca llegó a estar cómoda aquí, extrañaban el clima de Málaga, todo es como puntos negativos, y sin embargo lo que dices tú saca un poco la luz de que sí, aquí vivió cosas terribles y tristes, pero sin embargo toda su vida se acordará y le van a marcar, ¿no? De hecho, creo haber leído en algún sitio que toda su obra coruñesa, bueno, pues la van trasladando, ¿no? ¿No es así, Erika? Que se la lleva con él de alguna manera, convive con él durante toda su vida, o sea que tiene que ser un periodo importante para él, porque no deja de ser el momento en el que descubre la pintura. O sea que a ver si con esta visita, con vuestras aportaciones, que os doy las gracias, que han sido maravillosas, y un poco con esfuerzo de todos conseguimos que esto se dé más a conocer. O sea que nada, os vuelvo a agradecer haber estado conmigo en este directo. Yo creo que ya me pueden dar el máster de realizador de televisión o presentador o algo. Muy bien, Manuel, lo has hecho muy bien. Un pequeño detalle, el tema de la adaptación también es un poco el tópico, ¿no? Que Picasso aquí lo pasaban mal porque llovió mucho, sí, correcto, claro, estamos donde estamos, en Galicia, el clima que tenemos, pero en todo caso eso no deja de ser un tópico que él tampoco ni confirmó ni tampoco dijo que no, ¿no? Lo que sí parece ser, todo parece indicar que quizás su madre, ¿no? María Picasso, quizás fuera la que más no se adaptara. María Picasso, de toda la familia, seguramente era la más andaluza, ¿no?
a pesar de su apellido, porque Picasso, como sabéis, es un apellido italiano de Liguria, ¿no? De hecho, la madre de Picasso, una familia de militares. Hay un desastre en el norte de África cuando vamos a conquistar Marruecos, que es el desastre de Anual, y al que le encargan hacer el informe es ni más ni menos que el general Picasso, que es el hermano de María, de la madre de Picasso, ¿no? El padre yo creo que se adaptó muy bien, porque el padre era muy liberal, y un señor liberal y de ideas avanzadas no se podía adaptar mejor en ningún lugar de España seguramente que en una de las capitales, ¿no? Incluso del movimiento ibérico, como es la ciudad de Juana de Vega, ¿no? El tema de la adaptación tampoco no. Ángel Padín decía muchas veces eso, ¿no? Que bueno, que un poquito el ambiente oscuro, que nunca se adaptaron, siempre tristeza. Pero yo no veo tanta tristeza en Picasso, no veo tanta tristeza. En el Picasso Coruñas me refiero, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Nada, vamos a cerrar la emisión. Nada, la gente ahora está haciendo comentarios, pero por la tarde echaremos un vistazo entre Erika y yo creo, para irlos contestando, porque ahora mismo no veo ninguna pregunta en directo. Si tuvierais cualquier duda, cualquier consulta, nos queréis decir algo, preguntar algo, vamos a estar revisando el hilo de comentarios después para responderos. O sea que nada, os mando un abrazo a los dos y a todos los que nos están acompañando, que os sea leve esta situación y a seguir ahí arriba. Muchísimas gracias por estar. Claro que sí, gracias amigos. Venga, buenos días, hasta luego. Buenos días, chao. Chao, chao.